El poema de Gilgamesh, este poema tan magnífico y espectacular, es literalmente un viaje del héroe. Y se preguntarán, ¿qué es el viaje del héroe? El viaje del héroe es la figura narrativa en la cual se escriben y se narran los personajes y cómo en el general nuestro protagonista, emprende un viaje hacia un objetivo en el cual va reconociendo sus errores, va madurando y va concluyendo su aventura. Su aventura en cierto sentido tiene que ser heroica, tan heroica como la Odisea de Homero. Este libro literalmente fue la base de todo. La Odisea de Homero es el que construye esta narrativa del viaje del héroe, aquel que se enfrenta a múltiples peligros y sale victorioso. Te queda bastante claro que bajo esta narrativa siempre el héroe tiene un propósito noble y puro. Jamás se busca un interés propio o egoísta, porque esto dejaría de ser un héroe. Pero, sin embargo, el poema de Gilgamesh, aunque es un viaje del héroe, tiene algo de, en cierto sentido, el personaje principal es egoísta. ¿Cómo podríamos deducir a un personaje que es egoísta y sigue un camino del héroe? Podríamos decir que, en cierto sentido, pese a ser una redención y estar cumpliendo con las normas básicas de este viaje, sería más una figura de antihéroe, aquel que busca su propio beneficio, pero en su propio beneficio ayuda a los demás. Y yo creo que esto describe perfectamente al rey Gilgamesh, ya que el rey, pese a buscar sus propios beneficios como los eran la soberbia, aparte de su propio amor, y el único que tenía así era una afición, por decir, de matar monstruos, pero al matar estos monstruos indirectamente ayudaba a aquellos que lo necesitaban. Entonces es como su, su egoísmo termina ayudando a los demás, haciendo que, aunque no sea bien visto, está haciendo el bien, siendo una figura algo compleja. O sea, parece simple, pero su narrativa es compleja. Puede que el personaje sea tonto, estúpido, no sepa muchas cosas, pero ahí está la complejidad en la cual se maneja esto y los hechos que atraviesa. También el hecho de que Gilgamesh construyó una ciudad que él planeaba solamente para él, pero resultó llegando más gente y ahí fue que hizo algo bueno, por decirlo así. Más sin embargo, él se aprovechaba de la gente, entonces fue como contradictorio, cosa que pues con el tiempo fue cambiando esa visión de Gilgamesh, o sea, una cierta redención hacia su persona y también el furor que tenía la gente contra él, tanto así que los mismos dioses se enojaron con él, con Gilgamesh, tanto así que pues crean a Enkidu, que Enkidu es, bueno, más adelante se convierte prácticamente en su pareja, pero en un principio era como un rival, alguien a vencer. Prácticamente Gilgamesh siempre le buscaba para pelear y pelear y pelear y pelear una y otra vez consecutivamente. Siempre le molestaba y pese a que Enkidu era vegetariano, por decirlo así, mantenía a su pareja, él siempre le buscaba, le quitaba sus cosas y tipo comía carne enfrente de él, o sea, era completamente una sátira. Es cómica esa parte, es como entre... Sí, la obra puede ser un poema antiguo y todo eso, pero realmente la obra no se toma tan en serio como uno esperaría. La obra es más disfrutable, es más tipo relajada, sobre un rey tonto y sus aventuras, pero construyendo el bien sin quererlo. Que digan lo que digan, para mí esa complejidad narrativa es increíble. Aparte de la construcción de su mundo, se nos da claro que hay dioses, también hay semidioses y humanos que pueden alcanzar el nivel de los dioses. ¿Cómo es esto que los humanos pueden alcanzar el nivel de los dioses? Sí, suena muy tipo Dragon Ball, pero así es el poema tal cual. Porque Gilgamesh lo describen como un hombre fuerte, bárbaro, que mide 2 metros y que literalmente es capaz de pelear contra estos dioses. O sea, les iguala en fuerza siendo un mortal. Pero dirán, bueno, solamente en la obra se narran 2 dioses que pelearon contra él y uno no peleó directamente, pero aquel que fue creado para vencer a Gilgamesh, Enkidu, era un dios mortal, o sea, tenía los poderes de un dios y la fuerza de un dios, pero era mortal. Y sin embargo, Gilgamesh peleaba con él puño a puño. Y en un combate de esos es cuando se vuelven amigos, básicamente un shonen, quien lo diría. El combate entre ellos dos termina en un empate, podríamos decirlo así, ya que ambos se lastiman ferozmente, y aunque los dioses se regocijaban de ello porque pensaron que Enkidu pues iba a acabar con Gilgamesh, no fue así, sino que en ese combate se volvieron bastante amigos, tal vez porque uno disfrutaba de pegarle al otro, quién lo dirá, tal vez eran masoquistas.
El caso es que con el tiempo florece una relación pues algo bonita, por decirlo así. Prácticamente Kidu deja a su novia y se va con Gilgamesh. Ya sé que 5 minutos apenas y ya he hecho mucho prácticamente, pero bueno, esto es casi que improvisado. Pero bueno, ¿y qué pasó con Gilgamesh? Básicamente estoy soltando pues algunos datos ahí que ya mencioné en el video pasado, pero pues no estaba completo. Vamos a hacer más énfasis en el diluvio. Todos sabemos que Gilgamesh ha sobrevivido a un diluvio gracias a su fuerza, ¿sí? Pero ¿qué oculta tras este mensaje? Creo que lo del diluvio como tal, la inundación que hay y los monstruos que rodean el poema de Gilgamesh también es como cierta conexión mitológica, si se dan cuenta, ya que en muchas mitologías se ha ocupado el diluvio, se ha ocupado el diluvio en la mitología inca, así de los indígenas de aquí, también en la azteca, también mencionar que en la mitología egipcia incluso también se menciona el diluvio, también en la nórdica, griega, siempre hay un diluvio. Por alguna razón parece que en cierto punto la humanidad sí estuvo reducida a un número escaso de personas. Y si revisamos la ciencia, esto ya es algo un poco aparte, pero igual es curioso, debido a que la ciencia como tal dice que en un cierto punto la humanidad llegó casi a la extinción por dicho diluvio y que solamente algunos se pudieron salvar. Se cuenta que por eso también nosotros somos bastante parecidos entre nosotros. Parecemos prácticamente seres humanos. O sea, si ustedes se dan cuenta, los perros tienen diferentes razas, entre otras cosas. En cambio, lo que nosotros podemos decir como razas, entre comillas, no son tan variadas como las de otros animales. ¿Qué quiere decir? Que podría ser todo que en ese momento solamente quedan por ahí un grupo de 20 personas nada más, o sea, 20 humanos, nuestros antepasados, y que de ahí se empezó a hacer la distribución de todo el mundo a través de la reproducción entre todos ellos. Ya, pero ¿y eso qué tiene que ver con Gilgamesh? Pues lo que se refiere con Gilgamesh podemos decir que es uno de los primeros reyes y también uno de los primeros humanos que hubieron prácticamente, ya que el diluvio fue como un borrón y cuenta nueva. Y creo que a través de Gilgamesh se trata como de contar esa historia, de que si hubo un diluvio y si pasaron tales cosas, no tan directo, pero creo que es como una enseñanza que pues no tanto una enseñanza, más bien sería ese como las pruebas que hacen falta para decir que sí existió esto, sí pasó tal cosa, sí aconteció en tal lugar. Y aunque Gilgamesh no se ubica en una zona específica por su texto y el papel en el cual se ve que está el poema original, en las imágenes por ahí ustedes las pueden encontrar en internet, se ve que es como más griego o egipcio, tirando para esos lados. Podría ser que ahí se encuentre el verdadero centro del mundo. Como otro dato curioso podemos decir que llega a tener similitudes con la Biblia, como el ejemplo de los gigantes, el diluvio, y también el reinado de un rey que pues realmente no sabe lo que es hacer bien las cosas, pero ahí más o menos hace algo. En este poema también se nos relaciona más que con otras religiones o mitologías, yo diría que más con lo griego, más con la mitología griega se relaciona, ya que Gilgamesh, en búsqueda de rescatar a su amigo, es capaz de viajar hasta el mismo infierno para salvarlo. Y digamos que este infierno es como un río de almas, cierto río en el cual transita las almas hasta que logra sacar pues a su amigo. Cuando lo saca y te vuelve al mundo real, es como que olvida todo realmente, o sea, no recuerda ni sabe quién es. O sea, podemos decir que pudo rescatar su cuerpo y su alma, pero no sus recuerdos. Entonces podríamos decir que esa persona murió. Es algo más como relacionado a la muerte. Como también otra vez vuelvo al ejemplo de la religión, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Son tres cosas totalmente diferentes. Y tal vez el espíritu es aquel que se lleva los recuerdos y de quién es uno la persona. Es como esa cierta creencia que pues el ser humano tiende a tener sobre estas cosas y sobre qué es la muerte y qué pasaría en los hechos de que alguien pudiese revivir de esta. La cosa que me pareció curiosa es cómo es posible que un dios como Enkidu sea condenado al infierno. Esa parte no quedó bastante clara, pero o sea, significa que los dioses
o sea, este es un ejemplo porque él era mortal, ¿sí? Pues, o sea, tenía los poderes de un dios, pero podía morir. Más sin embargo, los otros dioses podrían morir también, ya que Gilgamesh les llega a herir en algún momento, o sea, son capaces de sentir el daño. Corrección, pueden ser dañados, ya que Gilgamesh en algún momento puede llegar a hacerles daños e incluso hacerles frente, como la diosa que se enamoró de él, pero este no le aceptó, entonces le derrotó un toro gigante y aparte peleó contra ella, y en ese combate se puede decir que ella fue dañada. Entonces la verdadera pregunta sería, ¿los dioses pueden morir? Y si es así, ¿qué consecuencias traen al mundo? Ya que cada dios representa algo para el mundo en estas mitologías, como pueden ser que uno represente el sol, otro represente la tierra, otro las plantas y así sucesivamente. También Gilgamesh me recuerda como un tipo Hércules, pero más torpe, ya que si comparamos los dos, tienen bastantes cosas en común. Por decir, ambos se volvieron gobernantes, ambos tienen la fuerza de pelear contra los dioses, ambos hacen tareas para un bien mayor, o sea, para conseguir su propio beneficio, pero en ese camino causan un bien mayor y son conocidos como héroes, pese a su torpeza. Ambos descienden al infierno y ambos se enfrentan a otros dioses, en cierto sentido. Aunque es cierto que Hércules seguía a Zeus y es como una relación más padre-hijo, y sin embargo, siendo un semidios, muere. Y por otro lado tenemos a Gilgamesh, el cual es un rey totalmente mortal, un humano. La única cualidad que tiene es su super fuerza y medir 2 metros. Creo yo que una de las pruebas más duras que tuvo que hacer Gilgamesh fue la de no dormir en 7 días y buscar bajo el mar unas flores. O sea, ir hasta el fondo de los mares y aguantar la respiración. No sé cómo decirlo, pero yo diría que Gilgamesh es algo como Hércules. Pese a no tener un padre divino o algo así, sí goza de esta gracia. Puede llegar a significar que un humano en este relato de Gilgamesh puede llegar a tener esos poderes, o por todo lo contrario, nace así. Aunque yo en un inicio pensaba que la historia se desarrollaba en un lugar desierto egipcio, recordando la parte de Kidu en la cual se menciona que él comía plantas y vegetales y vivía como en un tipo de selva, no puede ser Egipto, lo cual me deja pensar que podría ser algo griego, ya que ellos pues sí tenían bosques, o algo romano. Supongo que otra diferencia que tenemos entre Gilgamesh y Hércules es el hecho de que Hércules pues tuvo muchos hijos y a causa de una maldición por su madre, este termina matando a cada uno de sus hijos y volviéndose loco. Y entonces cuando empieza los mandados de Hércules y busca la redención. Claro que al final se muere por la sangre de un centauro en una bata, que pues esta era venenosa. La sangre del centauro era venenosa, entonces por esto él muere quemado. Así que es algo bastante lógico. En cambio Gilgamesh como tal, su final es algo triste sí, pero no llega a morir. Simplemente su amigo se queda sin recuerdos y más sin embargo ellos siguen siendo amigos y siguen haciendo básicamente las mismas cosas. Pues puede que haya perdido los recuerdos, pero como que su esencia seguía siendo él, Ekidu seguía siendo Ekidu. Más no, o sea, algo confuso ahí. ¿Cómo decirlo? Podemos dar a alguien por muerto cuando no recuerda nada, sí. Pero si esta persona literalmente sigue siendo la misma, con la misma personalidad y todo, pero sin recuerdos, o sea, actúa igual, habla igual, pero sin recuerdos y sin saber quién tú eres, ¿cómo sería, cómo se le llamaría eso? Creo yo que un caso así sería algo triste, pero a la vez esperanzador porque te da como la ilusión de que alguien sigue ahí, como las personas que, por poner un ejemplo, podrían entrar en coma. ¿Tú cómo pensarías? Siempre mantienes una esperanza de que ese ser querido pues se recupere, esté allí, que pronto se levante y sonría. Y bueno, puede que algunos mueran, pero en el caso de que se lleguen a recuperar y no recuerden nada, es como lo doloroso, pero a la vez como tú estás contento porque está ahí, pero ¿cómo saber si en realidad es esa persona? Y pese a eso actúan igual, como no tienen sus recuerdos. Yo creo que es como, en cierto sentido, las costumbres que el cuerpo genera. La repetición de movimientos constantemente y una rutina hace que el cuerpo actúe de cierta forma, incluyendo pues
Las cuerdas vocales ya están acostumbradas a repetir ciertas palabras y para la mayoría de los seres humanos no es muy variada que digamos su vida. O sea, la vida de un ser humano es bastante repetitiva si usted se lo pone a pensar. Pensando en eso y teniendo en cuenta todas las cosas, podemos decir que un ser humano queda en la rutina una y otra vez. Entonces, por qué no poder hablar igual después de, no sé, tener tipo esa amnesia? ¿Por qué no seguir hablando igual? Claro, no sabes qué está pasando, pero como que la costumbre te indica seguir en eso. Entonces podríamos decir que es como un cascarón que se vuelve a rellenar por dentro, pues, como la creación de un nuevo individuo, pero muy parecido al anterior. Y pues bueno, puede llegar el caso en que ambas conciencias se revuelvan si estos individuos se separan mucho. Entonces, ¿qué conciencia predominaría? ¿La nueva o la anterior? Creo que es algo que el poema de Gilgamesh deja muy a lo suelto y como a la suerte. No le da tanta importancia, ya que solamente dice, pues salieron de viaje y fueron felices. Y comieron perdices y fin. Más sin embargo, pues a través de la obra, tú le vas cogiendo cariño a Gilgamesh. Tú le vas encontrando como ese sentimiento de empatía. O sea, Gilgamesh, pues a todo ser básicamente un patán, ser un, bueno, no hacer lo que se le da la gana, tiene como ese carisma y yo creo que es lo que le da al poema de Gilgamesh tanta importancia, aparte de su historia, que pues su historia es bastante entretenida. Lo único que se puede decir que es negativo es que sea corto, ya que el poema de Gilgamesh es bastante corto. Pero pues para pasar un rato y leerlo está bastante bien. Y si seguimos relacionando entre cosas que pues coincide con la mitología griega, pues ya que estamos comparando, podríamos decir que Afrodita y la diosa que se enamora de Gilgamesh tienen como el mismo, no sé, como el mismo tono, como eso, ya que pues en la mitología griega Afrodita se enamora del dios Ares, engañando a su novio, pues a su esposo Hefesto, el cual pues a través de esto lo revela ante el Olimpo y ya es castigada. En este caso, la diosa se enamora de Gilgamesh, desobedece a los otros dioses y Gilgamesh pues en este caso sería como el que la niega y se enfrenta a ella, entonces sería como el castigo, pero no tanto así porque los dioses a la final como que le terminan comprendiendo y más que no apoyara nada a que estuviera con Gilgamesh, pues no tampoco le recriminaron ni le dijeron nada, que es algo contrario pues a lo que es Afrodita. Entonces también podría ser algo más como Atenea, pero Atenea es una diosa de la guerra, entonces es curioso, pero es como la combinación entre varias cosas. Como que cada mitología y cada cosa tiene eso. Esto. Y podemos decir que Gilgamesh, pese a que se pinta como la historia de un rey tonto, tiene más profundidad mitológica que otra cosa. Los gigantes que eran tan temidos, tan odiados, que destruían todo, y los cíclopes, pues para la final Gilgamesh no era nada para ellos, él simplemente los derrotaba y ya. Aparte le disfrutaba hacer eso. Entonces, es como un tipo de héroe, algo raro, como ya mencioné, un antihéroe, y da esa sensación de que no sé, es parte mitológico, se puede decir, ese poema. Y aunque no se escribe como tal, no sé, una demografía mitológica o de un cuento o de una obra, ya que pues es la reunión de varias obras concluidas en un solo poema de varios escritores. Escritores los cuales son desconocidos totalmente. Pero estos escritores yo creo que intentaron como dejar un poco de todo, ya que se siente como un revuelto de entre muchas cosas, muchísimas cosas, y algo loco, pero es como esa cosa que fusionar tantas cosas en un orden y darle esa estructura que pues en un inicio parece simple, le da como su gracia. Parece incluso una sátira de la misma vida de ese entonces. Ven a los dioses como una burla, los mortales para emplear contra ello, el miedo a los gigantes no es tan miedo, y pues un rey tonto literalmente hace todo lo que quiere y aún así hace las cosas bien, o sea, no sé, creo que yo que es como una crítica en ese momento pues a su sociedad y a su modo de ver el mundo. Y también funciona como un portal para llegar a ese tiempo, porque se da cuenta uno en la lectura que pues pese a ser algo no pesada, sino más bien abstracta, no antigua se puede decir, ya que esas palabras son pues bastante como lejanas.
Y eso que yo leí pues una versión traducida del texto, porque obviamente no sé hablar griego, ni tampoco más, y sé que cambian significados, puede que la historia tenga más sentido en su idioma original, llegan partes que se pierden, pues tal cual el poema de Gilgamesh como tal el pergamino, hay partes que no están ahí, está, se puede decir, incompleto, y tal vez ahí se explique más sobre Q y otras cosas. Pero para ser una obra universal, y creo yo que la obra que estableció lo que es el viaje del héroe y el antihéroe, aparte de un, pues da, como te digo yo, como el hecho de ser un personaje o el protagonista tonto, creo que es mucha influencia de Gilgamesh que ha tenido bajo el tiempo. Que sí, las personas que crean las obras actualmente se influencian de otros, pero yo creo que esos otros se influenciaron de esos otros y así como una cierta cadena que deja el legado de Gilgamesh. Y yo digo, Gilgamesh puede ser el legado que la humanidad necesita. Al fin del cabo, esa historia narrativa es algo muy complejo y que no se puede desechar así como así por tan solo un momento, ¿no? Gilgamesh tiene su esencia y eso es de respetar. Aparte que pues para ese tiempo creo que se tomaron muchas libertades que no parecen de ese tiempo, pero sí, o sea, es innovadora en cierto sentido. Incluso el día de hoy, si tú la lees, se siente bastante bien y no se siente tan antigua. Lo repito, no sé si esto sea por las malas traducciones del poema o porque el hecho de que está incompleto y se siente que algunas partes se rellenan, pero está bastante bueno. Lo recomiendo, creo que vale la pena pasar un rato y ya. Con eso me despido, Marlon Galeano de 11.4. Bye, bye. Bueno, esto ya es para llegar a los 22 minutos. 10 minutos. Ya casi. En fin. Chao.